El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan. Curen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, lo sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día Sodoma será tratado menos rigurosamente que esa ciudad. Los 72 volvieron y le dijeron llenos de gozo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y él les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo, y nada podrá dañarlos. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este domingo, el domingo 14 del tiempo durante el año, la liturgia nos ofrece reflexionar sobre esta primera parte del capítulo 10 del Evangelio de Lucas, que es la continuación del que leíamos el domingo pasado. El domingo pasado veíamos que Jesús se encaminaba directamente hacia Jerusalén, en este gran viaje teológico que realiza a Jerusalén para cumplir con el designio del Padre Celestial. Y ahora, en este camino a Jerusalén, el Señor coopta otros discípulos y los envía de dos en dos. Aquí nos dice que envía 72 discípulos a anunciar que el reino de los cielos está cerca. Este número 72 nos recuerda a los 72 ancianos que Moisés elige para que lo ayuden a regir y acompañar y apacentar al pueblo de Israel en el camino del desierto. Y a estos 72 discípulos les da algunas recomendaciones para el viaje. Algunas recomendaciones que podrían resultarnos un poco curiosas. Por un lado le dice que rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores a la mies, porque la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Es decir, la necesidad de seguir haciendo discípulos, la necesidad de seguir encontrando transmisores, difusores y divulgadores de la buena noticia del Evangelio. Y por otro lado, les dice que para el camino vayan ligeros, que no lleven calzado extra, que no lleven alforja, que no lleven equipaje, que no lleven dinero, porque el trabajador merece su paga. Es decir, que se abandonen en las manos de Dios, se abandonen a la providencia de Dios, que el Señor va a proveer a su sustento. Y por otro lado les dice que no se detengan a saludar a nadie. Este es un consejo que nos puede parecer un poco raro a nosotros hoy en día, donde saludar a los conocidos a veces
se circunscribe a un simple y sencillo hola, ¿qué tal? Estoy apurado, sigo mi camino. En aquella época, los saludos, el encontrarse con algún conocido y saludar a alguien, implicaba toda una serie de gestos y de ceremonias protocolares que hacían perder mucho tiempo. Este no detenerse a saludar a nadie no es para que los discípulos no sean atentos, no sean amables o no sean educados, sino que el anuncio del reino es tan importante y tan urgente que tiene que estar por encima de todas las otras reglas sociales que conocemos. Es decir, anunciar el Evangelio es perentorio, anunciar el Evangelio es algo inmediato y urgente. Entonces no pueden detenerse, tienen que seguir su camino, ir de ciudad en ciudad, ir de un lugar al otro, ir de una plaza a otra y anunciar que el reino de Dios está cerca. Por eso este consejo de que vayan a un lugar, quédense donde los reciban, no se entretengan dando vueltas, anuncien el reino de Dios y cuando terminen con el anuncio, váyanse y sigan su camino. Evidentemente que si alguien no los recibe y si alguien no es digno de recibir esto que ustedes traen, todo esto que ustedes llevan, esta bendición del anuncio del reino de Dios, va a volver sobre ustedes. Pero mientras tanto, vayan y anuncien. Acepten lo que se les ofrece, vivan en donde los acomoden, no vayan recorriendo de casa en casa, porque todo eso también implica una pérdida de tiempo. Y no hay tiempo que perder. El anuncio del Evangelio es urgente, lo repito. Entonces, esta misión de los 72 es una misión preparatoria. Por un lado, están preparando el terreno para la llegada del Señor y para la predicación que va a hacer el Señor en los distintos lugares que va a visitar en su camino a Jerusalén. Y por otro lado, esta misión sirve también de entrenamiento para los discípulos, una especie de tirocinio que hacen los discípulos para ir metiéndose en lo que significa el anuncio del reino, con sus satisfacciones, con sus alegrías, cuando ven que hasta los espíritus malignos se someten al nombre de Jesús, y también con sus disgustos y con sus sinsabores, cuando son rechazados, cuando no los quieren recibir, cuando los echan a lo mejor de mala manera. Por eso también, y como otro mensaje de este texto que acabamos de leer, el Señor nos hace percibir claramente la necesidad de orar por las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Entonces, no nos podemos sorprender que ahí donde hay y donde reina una comunidad, una familia, una parroquia, etcétera, donde reina un espíritu de oración muy profundo y muy sentido, ahí florece las vocaciones religiosas, ahí florece el fervor, porque la santidad de la Iglesia depende esencialmente de la unión con Cristo y de la apertura al misterio de la gracia que actúa en el corazón de los creyentes. Por eso el Señor nos está invitando a rezar por las vocaciones, a pedirle al Señor que envíe santas y numerosas vocaciones, que surjan ministros de su misericordia, que mediante el sacramento de la reconciliación derramen el gozo del perdón, que la Iglesia y que en las distintas comunidades se acoja con alegría las inspiraciones que el Espíritu hace y produce y provoca en el corazón de los jóvenes para que, dócil a las enseñanzas del Señor, se fomenten las vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada. Por eso también tenemos que pedir que el Señor fortalezca a los obispos, sacerdotes, diáconos y a todos los consagrados y a todos los bautizados
para que cumplan fielmente la misión al servicio del Evangelio. Todo esto forma parte, sin duda, de nuestra vocación bautismal, y todo esto forma parte de este misterio de unión entre el hombre y Dios. Porque el Señor sigue actuando, el Espíritu Santo sigue suscitando, el Señor sigue llamando, pero lamentablemente muchas veces se mira para otro lado. Por eso es que tenemos no solo que pedir que haya numerosas y santas vocaciones, sino también que haya corazones dispuestos a recibir ese llamado, a acoger ese llamado y a acompañar el llamado que han recibido otros a ese seguimiento. Y no ponerle cortapisas, no ponerle frenos y no ponerle obstáculos que alejan el plan de Dios de la vida de la Iglesia. Entonces, en esta celebración, en este domingo, pidamos al Señor que surjan en el seno de la Iglesia y en el seno de nuestras comunidades numerosas y santas vocaciones acompañadas por un espíritu de oración fuerte, firme, profundo, especialmente la adoración eucarística, el rezo del Santo Rosario, y que sepamos acompañar a aquellos que han sido llamados a consagrarse por entero al reino de Dios. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado.